Universidad Peruana de Arte Orbal, Maestría en Historia del Arte Peruano. Los alarifes. Los responsables de las obras arquitectónicas en el Virreinato del Perú recibieron el nombre de alarifes. En el siglo XVI, la mayoría de estos alarifes fueron de origen español, resaltando entre ellos Francisco Becerra. Becerra fue un gran impulsor del estilo renacentista. Además, fue el responsable de la construcción de la Catedral de Lima. En el siglo XVII ya aparecieron alarifes nacidos en el Perú. Estos alarifes no tuvieron contacto directo con las obras realizadas en el continente europeo. Sin embargo, sí tuvieron contacto con la vasta arquitectura realizada hasta el siglo XVI e inicios del XVII. Por lo tanto, van a impulsar su propia visión frente al fenómeno arquitectónico, basado en sus interpretaciones y reinterpretaciones de la obra arquitectónica ya construida. Entre ellos, cabe destacar a Manuel de Escobar, quien va a ser responsable en la ciudad de Lima de parte de la construcción del Templo de San Francisco y sobre todo de su portada lateral. El padre Antonio San Cristóbal, en su texto titulado Los alarifes de la ciudad en Lima durante el siglo XVII, ya hace referencia respecto de la procedencia de los alarifes. Establece que es importante el dato biográfico de las personas respecto a su lugar de origen, estableciendo diferencias entre los alarifes de origen español y los alarifes de origen peruano. Estas diferencias fundamentalmente se dan respecto de su formación profesional. Las diferencias entonces son resultado de las influencias recibidas durante este proceso. El conocimiento de los estilos, el conocimiento de los materiales e incluso de las técnicas constructivas. Además, es importante precisar que el término alarife, o también llamado alarife de la ciudad, se refiere a los maestros de albañilería que trabajaron en nuestras ciudades durante el periodo virreinal. Para que los alarifes puedan realizar su trabajo en las ciudades, en los respectivos cabildos se realizaban las elecciones año tras año. Al respecto, en los libros del cabildo, por ejemplo, de la ciudad de Lima, cuyos originales existen en el archivo histórico de la Municipalidad de Lima, aparece una relación detallada en cada libro indicando el año, el folio y la fecha. Entre los nombres que se repiten está el de Francisco Becerra, Pedro Falcón, Pedro Velasco, Francisco Vázquez del Castillo, Alonso de Arenas, Francisco Fajardo, Juan de Mansilla y Manuel de Escobar. Manuel de Escobar, alarife de Lima, junto con el dominico Fray Diego de Maroto, fueron considerados los más importantes alarifes de la segunda mitad del siglo XVII. Si bien Fray Diego Maroto
realizó grandes obras en nuestra ciudad capital, en el caso de Manuel de Escobar, realizó el mayor número de obras monumentales de toda la arquitectura virreinal peruana. Manuel de Escobar Alarife de Lima fue constructor de la iglesia de San Francisco y autor de la portada lateral. Uno de los elementos más resaltantes del diseño de esta portada fueron las pilastras con modillones en lo alto a modo de capitel, las cuales se constituyen en un elemento característico del barroco virreinal limeño. También destaca en su composición el juego pictórico y el efecto de profundidad que particulariza el diseño propuesto por Manuel de Escobar. Asimismo, destaca el escalonamiento en el segundo cuerpo en el diseño de la portada. Los ángulos entrantes y salientes que se quiebran en el segundo entablamento refuerzan tanto el concepto de profundidad como el dinamismo, esta suerte de efecto en movimiento que tiene que ver directamente con una de las características fundamentales de la arquitectura barroca. Al respecto, es importante también recordar que Manuel de Escobar nunca tuvo contacto directo con las grandes obras del barroco europeo. Por tanto, hay un elemento de originalidad que está basado, como se ha indicado, en sus propias interpretaciones y reinterpretaciones a partir de lo que él ha podido observar en las obras ya construidas y obviamente en sus propias ideas. El aporte de Manuel de Escobar es destacable en el proceso de evolución estilística de la arquitectura virreinal peruana y limeña. Específicamente, a partir de sus propias interpretaciones que marcan la tipología de portadas barrocas no retablo a lo largo de este periodo.